¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a mi canal EdTV. Hoy continuamos con la serie de videos para hablar de The Warning. ¿Por qué The Warning? Y hablar un poco de su historia y luego hablaremos también de su música. Ya hemos hablado en los episodios anteriores de la actualidad de The Warning. Hemos hablado de la última colaboración que hicieron. Y es tiempo ya de regresar en el pasado y ver cómo fue que comenzó The Warning. Porque como ya había dicho anteriormente, esa parte es una parte que llama mucho la atención. Es una banda que no es una banda normal, digamos. No es la típica banda que se reúnen amigos, empiezan a hacer música y luego lanzan su música. Esta es una banda diferente. Es una banda que, como ya hemos dicho, está compuesta por 3 hermanas. 3 hermanas, y ya sabemos lo que significa una banda de hermanos. Muchas veces va bien. Y otras, pues, Jackson 5, Oasis, y muchas otras historias de terror que conocemos sobre bandas de hermanos. A veces bien, ¿no? Por ejemplo, Radiohead tiene, no todos son hermanos, pero hay 2 hermanos ahí. Está Colin y Johnny Greenwood, que son parte de Radiohead. También hay diversas bandas, ¿no? Pero acá tenemos una banda de 3 hermanas que comenzaron a hacer música desde muy pequeñas. Pero hoy quisiera poner énfasis o hacer énfasis en una parte muy importante de la banda The Warning. Es cierto, el The Warning Army sabe muy bien cuál es esta parte y lo tiene en mucha estima, podríamos decir. Pero para mucha gente que viene nueva, se podrá sorprender que muchos conocemos a esta parte que es fundamental en The Warning, que son sus padres, Luis Villarreal y Mónica Vélez. Digo que es una parte fundamental porque sin ellos no se hubiera dado la banda The Warning. Muchas veces cuando una banda comienza, no se conocen ni siquiera quiénes son sus papás, o solo si son famosos los podemos conocer, o sus familiares. Y regularmente casi nadie se pone a buscar quiénes son, y no. Lo importante es la banda y su música. En este caso no. En este caso no, porque la historia de The Warning comienza con sus padres. Daniela, que es la más grande de las hermanas, cuando tenía, creo que eran 6 años, sí, 6 años, y Paulina tenía 4, fueron enviadas a un campamento musical, de iniciación musical, apreciación musical, y ahí fue que ellas dos comenzaron a conocer la música. Luego, pues, gracias a que sus padres vieron que tenían, pues, tenían interés en la música, ellos, pues, les apoyaron dándoles clases. Cuenta también las hermanas que estuvieron también en clases de ballet. En fin, yo creo que el arte siempre estuvo cerca de ellas y sus padres fueron una pieza fundamental que les proporcionaron en la medida de sus posibilidades lo que ellas necesitaban. Así fue como Paulina y Daniela empezaron a estudiar piano. Poco después, ¿no? Alejandra, cuando ya era más grande, creo que fue también a los 4 años, 5, que comenzó también a tocar piano. Y ya las 3 pues tenían esa base, esa formación de música clásica. Poco a poco se fueron metiendo cada una en la música, aprendiendo sobre la música. Primero, como les digo, fue la música clásica. Y aquí es donde juega un papel muy importante los padres de The Warning. ¿Por qué? Porque ambos eran
amantes de la música. ¿Sí? Ellas cuentan siempre que su casa siempre fue un lugar donde había mucha música, donde escuchaban mucha música de diferente tipo. Pero principalmente, y eso le agradecemos a, a don Luis y a doña Mónica, ellas estuvieron rodeadas de rock, de muchas bandas de rock, de música de rock. Y creo que uno de los puntos claves de esta historia fue el hecho de que no sé si fue para una Navidad o fue el cumpleaños de alguien, yo creo que fue para una Navidad, que ya ni ellas se acuerdan bien, porque cuándo fue que ocurrió esto. Un acontecimiento muy especial fue el hecho de que sus padres les regalaran el juego Rock Band. Porque gracias a este juego, ellas empezaron a no solo nutrirse de nueva música, sino que empezaron a ver lo que es una banda de rock. O por lo menos el ideal de una banda de rock. Porque muchos soñamos con pertenecer a una banda de rock, estar en un escenario, dar conciertos, tocar tu propia música y que la gente se divierta. Y eso es lo que ellas veían en este juego, en este videojuego. Y eso poco a poco les fue dando como más, no sé, interés en la música y principalmente en la música rock. Por eso digo que les agradecemos que hayan tenido bueno, no sé si fue visión o algo de darles este juego, ¿no? En lugar de algún otro juego, porque podrían haberles dado, no sé, cualquier consola, ¿no? Pero fue Rock Band. Ellas cuentan, ¿no?, que ese momento fue cuando empezaron a pensar en tocar instrumentos de verdad. Tenían los controles, ¿no?, la guitarra y la batería, y empezaron a pensar, yo quiero hacer eso que está ahí en la tele, yo quiero verlo, yo quiero hacerlo, yo quiero tocar una guitarra de verdad, yo quiero tocar la batería. Fue así como empezaron a pedirle a sus padres si podían tocar instrumentos de verdad. Es otra cosa que les agradecemos también. Por eso digo, este episodio es que sea un homenaje a esta pareja que en todo momento vio por la felicidad de sus hijas. Muchas veces los padres, siempre buscando lo mejor para sus hijos, piensan, no, un instrumento, ¿para qué? ¿No? O sea, va a perder su tiempo ahí, no va a hacer mayor cosa, no va a llegar a ningún lado, va a ser solo para que pierda su tiempo. Sobre todo quienes no tienen los medios como para decir, bueno, sí, que estudie, puedo perder ese dinero ahí y no pasa nada, luego ya podrán seguir su camino. En este caso, y es algo que mucha gente piensa que esta familia era una familia súper acomodada, que lo tenían la vida resuelta, que tenían mucho dinero y que por eso tenían los mejores instrumentos y todo. No, sí es cierto que estaban en una posición cómoda dentro de la sociedad. Tampoco era para que mandaras a tus 3 hijas a estudiar música. Y solo eso, ¿no? No. Daniela comenzó a estudiar guitarra, que era lo que le gustaba. Y luego fue Paulina. Alejandra estaba muy pequeña todavía, pero luego ella también empezó a estudiar bajo. Mis papás escuchaban puro rock y entonces se nos pegó la música que ellos escuchaban y todo eso. Y yo estaba muy chiquita cuando Dani y Pau entraron a clase de iniciación musical. Entonces, cuando las vi tocar y que ya habían escogido su instrumento, la guitarra y la batería, yo quería tocar también algo. Ya había empezado a tocar piano y a mí también después me dieron la opción de tocar otro instrumento y escogí el bajo. Digo entonces que hoy tenemos que agradecerle mucho a esta pareja el que hayan tenido pues la visión de darle a sus hijas lo que ellas podría haber sido un capricho, probablemente muchos así pasa, ¿no? Un niño
muchas veces a la edad de 6, 7, 8 años, dice, yo quiero hacer eso, yo voy a tocar la guitarra, y muchos padres le compran su guitarra, ¿no? Para que a los 2 meses pues la tenga también ahí abandonada. Ellos también tuvieron la visión no solo de darles los instrumentos, sino de acompañarlas en el camino hacia ser músicos. Porque pues cuando tú aprecias la música y ves que alguien también la aprecia y tiene un talento, porque yo estoy seguro de que don Luis y Mónica tuvieron esa visión de decir, como lo dice Luis en una entrevista, ¿no? Mira Paulina, es muy coordinada, tiene una muy buena coordinación. O Dani, que a la semana ya quería tirar sus clases de guitarra, pero que tuvo perseverancia, que pudo seguir adelante a pesar de los inconvenientes que tenía o de lo que todos los que comenzamos a tocar guitarra en un momento decimos, pero ¿por qué? Si cómo duele, esto no se me va a quitar nunca. Pero poco a poco fue sobrepasando, superando esos inconvenientes para seguir con esa carrera. Es algo que, como digo, no se da muy fácilmente. Sobre todo el hecho de que ellos tuvieran esa visión, pero que también las apoyaran de una manera, yo creo que es silenciosa, podría decir, no metiéndose con ellas, no presionándolas a hacer cosas que ellas no quisieran, siempre dándoles lo que necesitaban y pues apoyándolas. Porque también conocemos historias de terror, ¿no? En los que los papás son cosa seria y quieren pues comercializar a sus hijos. También, ¿no? Ustedes conocen historias así. Un padre que ve que su hijo es talentoso y todo. Entonces no sé qué será, la avaricia, la codicia, hace que tenga a su hijo como un objeto, ¿no? Esta no es esa historia. Todo lo contrario, todo lo contrario. Por eso yo le doy, yo sé que muchos miembros del fandom de The Warning aprecian mucho lo que ellos hicieron con sus hijas, porque eso permitió que ellas pudieran explorar la música, el mundo de la música, y que vieran la música como lo que es, un medio de expresión, pero un medio con el que tú te puedes divertir, un medio con el que te puedes expresar, no como algo, como una carrera, ¿sí? Lo veían como algo parte de su vida. El hecho de estar con su familia, en donde hubiera una casa, digamos, muy musical, que hubiera mucha música, y que las actividades familiares que más se recuerdan ellos eran ver conciertos en la televisión. Eso ya es una historia especial, ¿no? Ya es una historia especial. Y hoy que sirva este video como un homenaje para Mónica y para Luis, que son los padres que siguen protegiendo a las 3 chicas, porque eso es algo muy importante. Ellas han sido protegidas desde el principio por sus padres y luego también por el management, pero esa va a ser la historia que vamos a ver después. Les agradezco por el video de hoy. Como les digo, no es necesario que le den like ni que se suscriban, pero si ustedes conocen a alguien que está interesado en The Warning y quiere saber un poco más sobre ellas, si ustedes creen que este video vale la pena, compártanlo y sigamos haciendo más grande el fandom de The Warning. Como siempre digo, siempre es un buen día para darle a conocer a alguien The Warning. Saludos.